Hola, bienvenidos y bienvenidas. Soy Josefina Duto y en el presente video vamos a trabajar el tema hipótesis científica. Las hipótesis científicas son parte del proceso de investigación científica. ¿Y qué es la investigación científica? Bueno, es un proceso ordenado y sistemático de análisis y estudio en el cual se utilizan diferentes métodos y criterios, como por ejemplo el método científico, con el objetivo de obtener un nuevo conocimiento o aumentar el ya existente. Las hipótesis tienen un rol fundamental en el método científico. Y atención a esta definición que les voy a mencionar, ya que nos servirá para más adelante. Las hipótesis otorgan posibles respuestas a una pregunta. ¿Y a qué preguntas responden las hipótesis? A las planteadas en el problema, es decir, en el paso número 2 dentro del método. Es necesario determinar primero las preguntas al problema, para que las respuestas luego, que son las hipótesis, tengan congruencia con las mismas. Haciendo memoria, como les había mencionado anteriormente que recuerden, las hipótesis son posibles respuestas a una pregunta. Es importante remarcar la palabra posibles, ya que más adelante veremos el porqué. El origen, es decir, el significado etimológico de la palabra hipótesis, proviene de la palabra griega hipótesis, que significa conjetura o suposición. ¿Y qué quiere decir esto? Decir que es una conjetura o suposición deriva de que las hipótesis pueden ser tanto verdaderas o falsas. Por esto mismo, hoy remarcamos la importancia de la palabra posibles a la hora de decir que las hipótesis eran posibles respuestas a una pregunta. ¿Por qué? Porque si la hipótesis es confirmada, lo planteado como hipótesis es verdadero. Pero si no es confirmada, la hipótesis entonces es falsa, y en este caso se puede volver a formular una nueva hipótesis con los datos reales obtenidos. Este resultado se obtiene mediante la contrastación de hipótesis, que consiste en comparar las predicciones planteadas en las hipótesis con los datos obtenidos de la realidad que observamos. Una hipótesis puede tener solamente dos resultados, se rechaza o no se rechaza, y de este resultado se obtienen hipótesis verdaderas o falsas. El principio de falseabilidad de Popper establece que todas las hipótesis tienen que ser puestas a prueba por una metodología para poder ser falseadas. El objetivo siempre es falsear una hipótesis, demostrar que no es correcta. Cuando yo acepto una hipótesis, en realidad estoy diciendo que aún no he podido rechazarla. Por ejemplo, a lo que no es falseable sería la religión o el tema de las energías, ya que siempre tienen una respuesta externa que no rechaza totalmente su postura principal. En base a esto, es pertinente aclarar el término refutar, que podemos definirlo como rechazar la validez de una hipótesis, la cual fue previamente sometida a una contrastación y con suficiente argumento experimental se comprueba que la hipótesis es inválida, es decir, falsa. Las hipótesis son un ejemplo claro de que el método científico es un proceso cíclico, ya que independientemente de los resultados obtenidos, ya sean verdaderas o falsas, nos sirven como base para encarar nuevos proyectos de investigación en pos de obtener nuevos conocimientos u otros más complejos. Y para concluir, me parece oportuno remarcar que la pertinencia y la solidez de las hipótesis dependen de haber desarrollado un conocimiento profundo del tema que nos interesa y haber extraído una conjetura bien fundada acerca del problema planteado, formulando, así, una pregunta bien planteada a la que damos una respuesta tentativa que luego ha de ser contrastada. Y para cerrar, les pregunto, ¿generamos hipótesis en la vida cotidiana? Sí, lo hacemos todo el tiempo. Veamos un ejemplo simple de hipótesis general y cotidiana. Debido a la lluvia, seguramente, muchas personas no asistan al concierto de hoy. Si bien, por lo general, no formulamos hipótesis científicas, normalmente lo hacemos a diario. También, para que terminemos de entender el concepto, veamos un ejemplo de una hipótesis científica. Las mujeres mayores de 40 años tienen mejores conductas alimenticias que los hombres de la misma edad. Y bueno, ahora sí, espero que este video les haya sido muy enriquecedor y nos vemos en el próximo. Gracias por estar del otro lado.